Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hacer este ejercicio para la cápsula de tal. El ejercicio va a ser de limpieza gramática. Bueno, tenemos esta gramática con las variables s, t, u, w, x, y, z. Y para poder limpiar la gramática, eh, primero empezamos con las producciones nulas. O sea, tenemos que eliminar las producciones nulas. Para eso, buscamos todas aquellas que produzcan un epsilon. Entonces, por ejemplo, acá la X produce epsilon, Z también produce epsilon. Que lo que primero hacemos es creamos un conjunto llamado ANU, de anulable, ANU, que va a contener nuestras variables que contienen epsilon. Entonces, añadimos a X y añadimos a Z. Luego, lo que hacemos es ver todas las producciones que producen estas dos variables y tratamos de imaginar, por así decirlo, cómo serían aquellas producciones si no existiera la variable. Por ejemplo, vamos a partir con la S. Entonces, eh, la S. Primero vamos a copiar toda la producción que tiene acá arriba. Ya, todo esto. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo acá abajo. Y luego vamos a añadir todas las que serían las producciones sin X o Z. Por ejemplo, acá la primera producción tiene dos x. Entonces tenemos que añadirle el SX, ya que hacemos que la primera X sea nula. También tenemos que añadir el o sea, el XS, ya que hacemos que la segunda X sea nula. Y también podríamos añadir el S solo, pero no es necesario porque sería redundante, ya que S produce a S misma. Entonces eso crearía un bucle infinito, entonces lo dejamos sin nada, ¿ok? Luego tenemos esta siguiente producción, XX. Entonces añadimos la X sola y luego añadimos epsilon, ya que si eliminamos las dos X, sería epsilon. Viendo esto, esta no contiene ninguna que pertenezca al conjunto anulable y esta tampoco. Entonces no es necesario editarlas, por así decirlo. Luego vamos con la siguiente variable, diciendo t. Entonces t, como vemos, contiene a z, o sea, produce z. Entonces, eh, esta producción, si le quitamos la z, da la misma producción SA, entonces no se añade. Pero en cambio, esta de acá, si le quitamos la z, produce A sola. ¿Ok? Y esta otra producción, si le quitamos la z, produce AU. AU, ¿ok? Luego vamos con la siguiente, con las dos siguientes, con U y con W, donde U se queda tal cual, ya que no tiene ninguna producción nula, mientras que W tiene X, entonces se le añade B solita. Luego tenemos X y Z. em, entonces con X lo que hacemos es o sea, quitarle epsilon, que vendría siendo esta de acá, y también le quitamos Z. Entonces si eliminamos Z quedaría epsilon nuevamente. Pero como ya lo tomamos como una variable anulable, no es necesario añadirlo. Lo que sí nos preocupamos de esta otra forma, Z, U, S. Entonces si le quitamos la Z, bueno, primero la copiamos, Z, U, S, le quitamos la Z, quedaría U, S. Ya, y ahora tenemos Y, que vamos a escribirlo todo. A produce ZU, produce UY, B.
Bueno, entonces esta contiene ZU, entonces añadimos U. Y ahora el último que es Z, le quitamos el epsilon que produce y produce Z, CZ y también C, ya que sería, eliminamos esa Z. Ya, con esto volvemos a checar nuestra gramática y vemos si es que alguna producción produce epsilon nuevamente. En nuestro caso, S produce epsilon. Entonces añadimos al conjunto anulable S. Entonces, anu, ahora vendría siendo a Z, X, S. ¿Ok? Entonces hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente, pero ahora con la S. Entonces tenemos que S produce a... no, me lo voy a hacerlo bajito. De atrás. No, creo que no me deja volver tanto atrás, entonces... Ahí sí. Vamos a copiar esto. Vamos a tener que escribirlo nuevamente todo. Y acá vamos a poner el conjunto anulable. Ahora vendría siendo X, Z, S. Y luego pegamos esto acá. Ok, entonces acá le borramos el epsilon. Y ahora como S también es un conjunto anulable, revisamos la gramática. Este tiene una S, pero si vemos que se la eliminamos, nos queda esta misma producción, entonces no es necesario colocarla. Ahora tenemos esta producción. Entonces, si eliminamos la S, quedaría A, W. También tenemos esta y esta, pero si vemos que le eliminamos la S, quedaría solamente X, entonces no es necesario agregarlo. Y esta la producción no es necesaria. Entonces, ahora vamos con las siguientes. Las voy a copiar todas al tiro mejor. Copiar, pegar. Ok, ya. Seguimos con la T. Vemos que T produce SA, pero si eliminamos la S queda solamente A y ya está. Entonces no es necesario agregarlo. Mientras que acá tenemos el ZSA. Si eliminamos el S quedaría ZA. Y como está en ninguna parte podemos ponerla. Y por mientras creo que eso es solamente con S en esta producción. Y ahora acá en X hay otra más. Podemos añadir el ZU. ZU. Y también podemos añadir el U solito. Y ninguno más tiene S, por lo que nos damos cuenta. Entonces con eso estaríamos ok. Entonces ya no tendríamos más producciones nulas. Ahora vamos al paso B, donde vemos las variables, o sea, eliminamos las producciones unitarias. Una producción unitaria es cuando una variable produce solamente una de otra variable. Por ejemplo, acá la Y produce la U. Entonces eso se debe eliminar. ¿Ya? Primero vamos a identificar nuestras producciones unitarias. Entonces acá nos damos cuenta que S produce X. Vamos a destacarlo con verdecito. El S produce X. También nos damos cuenta que em, el X produce U. El X produce la U. La Y también produce la U. Y si no me equivoco, esas serían todas de momento. ¿Ok? X produce U. Sí, esas serían.
ver el enunciado nuevamente. Ah, y con razón, sentía que faltaba algo. Que era que acá se me olvidó colocar otra producción, que es la Z. Ahí sí, ahí no me cansaba, que esa viene de acá arriba. Acá está. De hecho, acá tampoco la puse. ¿Ok? Ahí está. Ya. Vamos a seguir. Entonces, vamos a anotar todas las producciones unitarias que tenemos, que serían una tablita S produce X, eso allá. Después tenemos que X produce Z. Bueno, acá faltó sacarlo. Después tenemos que X produce U. Tenemos que Y también produce U. Y otra simple vista creo que no tenemos. ¿Ok? Entonces lo que se hace ahora es copiar todos los elementos de una producción en la otra. Por ejemplo, todos los elementos de U en Y, todos los elementos de U en X, todos los elementos de Z en X, todos los elementos de X en S. Y como vemos que algunos están anidados, lo vamos a hacer de abajo hacia arriba para que no haya ninguna implicancia. Es decir, S produce X, pero X también produce Z. Entonces, esa sería una producción de tipo S produce X y X produce Z. Entonces, por ende, S produce Z. Entonces, para que no hayan problemas, vamos a escribirlas desde las que no implican hasta las que sí implican. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar toda la gramática nuevamente. Copiarla. Uy, no. Vamos a copiarla nuevamente, creo que no se copió bien ahí. Copiar. Y vamos a pegarla acá abajo. Entonces acá lo que habíamos dicho es que todo lo de U lo vamos a poner en Y. Entonces borramos el U de Y añadimos lo que tiene U, que vendría siendo B, U, T. ¿Ok? Ahora todo lo que tiene U en X. Entonces borramos la U de X y le añadimos lo que tiene, que vendría siendo B, U, T. También todo lo que tiene U, o sea, Z en X. Entonces aquí vendría siendo Z. Y acá al final vamos a poner la C de abajo. Y ahora tenemos que añadir todo lo que tiene X. O sea, borramos esta X. Voy a mover esto un poco más por acá. Y añadimos todo lo que tiene X, que no está en ese anteriormente. Entonces, CZ está en ese, no. Entonces lo añadimos. CZ. ZUS no está en X, entonces añadimos ZUS. Luego US no está, añadimos US. Después ZU. Luego BUC y C. Entonces nuestra gramática nos quedaría así de momento. Ahora tenemos que, como ya eliminamos las expresiones unitarias, o sea, producciones unitarias, lo que vamos a hacer es... uy, perdón. Lo que tenemos que hacer es la parte C, que es eliminar las variables inútiles o redundantes. ¿Ok? Entonces, tenemos la parte C, donde voy a copiar toda nuestra gramática. Primero, para poder trabajar mejor.
Entonces la pegamos acá. Y con esta. Ahí. Entonces acá lo que vamos a hacer, la mejor estrategia, es crear un nuevo conjunto que se llama útil o UTI, dependiendo cómo, cómo queramos llamarlo. Entonces, UTI. Me acabo de dar cuenta que acá, cuando añadimos S acá, cuando añadimos S a la variable, a las variables anulables, tenemos, como es una variable, por así decirlo, generadora, es decir, la principal, tenemos que añadir otra variable, por así decirlo, auxiliar, voy a escribirlo acá arriba, que se llama S0, que produce a S y también a epsilon. Cuando uno elimina las variables anulables, la única variable que puede contener una epsilon es la S0, que se crea a partir si es que S tiene un epsilon. Eso se me olvidó decir, disculpas. Entonces, ahora seguimos con la parte C. Creamos la variable, o sea, el conjunto UTI, que primero lo que hacemos es añadir todos los terminales. En este caso serían A, B, C. Luego vemos o sea, todas las variables que producen terminales y también los añadimos al UTI. Entonces vemos que el S produce una C, entonces UTI es igual a nuestra variable A, B, C, S, porque produce esta C. Luego vemos que T produce una A, entonces añadimos T. La U no produce nada, entonces no podemos añadirla. La W produce la B, entonces añadimos la W. La X produce una C, entonces añadimos la X. La Y produce una A, entonces añadimos la Y. Y la Z produce una C, entonces añadimos la Z al conjunto. Luego, las variables que no estén en útiles van a ser variables inútiles, entonces las vamos a eliminar. La única que no está es U. Entonces se elimina de nuestra gramática que llevamos hasta ahora todo lo que produzca U y todo lo que tenga que ver con la U. Entonces vamos a pegar de nuevo nuestra gramática acá y vamos a eliminar todo lo que contenga U, ¿ok? Entonces S produce, o sea, primero borramos a la variable U. Nuestra variable U ya no existe. Entonces S produce a, si no me equivoco, hay una ZUS, se elimina. ZU también se elimina y BUC también se elimina. Luego la T produce a AUZ, que se elimina, y AU, que también se elimina. Luego la X produce a ZUS, que la eliminamos, US, que también la eliminamos, ZU, que la eliminamos, y BUC, que también la eliminamos. Luego la Y produce ZU, se elimina, UYB, se elimina, y BUC, se elimina. ¿Ok? Entonces, vamos quedando con esto. Tenemos que añadir esta C. Y acá tenemos la A acá. Z, A acá. Y acá añadimos esto acá. Entonces tenemos esto como nuestra nueva gramática. Eso lo realizamos porque, como vemos en nuestra gramática anterior, el U produce BUC, lo que significaría que es esta palabra crece infinitamente hacia los lados. Entonces debería ser U
B, B, C, C, B, C. Y como no tiene ningún terminal, por ejemplo, si tuviera una C, esta se podría reemplazar por una C, pero no la tiene. Entonces eso crece infinitamente. Entonces por esa razón se deja ahí como variable inútil y se elimina, ya que no puede llegar a ninguna palabra concreta. Luego de eso, vamos a realizar, por así decirlo, eh, tenemos dos opciones. La primera es ver cuáles son redundantes o seguir viendo inútiles y hacer un grafo de las llamadas. Pero primero vamos a ver las ocurrencias que tenemos que son iguales, por así decirlo. Entonces nos damos cuenta que acá tanto X como Z son dos producciones iguales, generan exactamente lo mismo. Entonces tenemos la opción de eliminar una de las dos, la que nos parezca más cómoda. Yo en mi caso lo que voy a hacer es eliminar la X, o sea, eliminar la Z y quedarme con la X. Y entonces lo que nos queda, voy a copiar de nuevo nuestra gramática, copiar, pegar, y voy a hacer una línea de separación. Entonces eliminamos Z. Y todo lo que sea Z se reemplaza por la X, ¿ok? Ya que son iguales, da exactamente igual. Entonces queda X, acá hay otra Z, queda X, acá hay otra Z, queda X, otra Z, queda X. XX, alguna Z que tengamos por acá, acá hay una X. Y creo que ahí quedamos con esto. Oh, se me olvidó eliminar, o sea, se me pasó. De acá, que traía una U. Ahí está. Entonces hasta el momento esta vendría siendo nuestra gramática casi totalmente limpia. Ahora vamos a hacer algo que se le llama grafo de las llamadas, donde vemos si una variable es alcanzable o no. ¿Ok? Entonces vamos a generar el grafo, que partimos por el inicial, por nuestra variable inicial, y vemos qué variable genera. En nuestra variable inicial podemos llegar a x, podemos llegar a sí misma, a s, también podemos llegar a w, w, podemos llegar a t, aquí t, y a eso podemos llegar con nuestra variable s. Luego t, podemos ver que la generamos con s, o sea, puede ser generada s con t. También la x, por acá tenemos otro más, y eso. La w puede generar x. Entonces acá tenemos una flechita, y tenemos que la x se puede generar a sí misma. Y por último tenemos una y, que si nos damos cuenta, nuestra y no puede ser alcanzada y tampoco genera ninguna variable, solamente genera una A. Pero al ser alcanzada, o sea, al no poder ser alcanzada, tenemos que eliminarla. Entonces, lo que vamos a hacer acá es borrarla simplemente. Bueno, y aquí ya tendríamos una gramática totalmente limpia.